Hola otra vez. Continuamos con los videos de ejercicios de las leyes de los gases. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de la Ley General de los Gases. En esta ley se conjuntan las tres leyes que ya vimos de Charles, Boyle-Mariotte y Gay-Lussac. Y se obtiene una equivalencia considerando los tres factores variables que son la presión, el volumen y la temperatura. Entonces nos dice por aquí que el volumen ocupado por la unidad de masa de un gas, ¿sí? La unidad de masa, bueno, sería gramos, pero lo que aplica en la fórmula es el número de mol, o sea, la cantidad de sustancia. Y el volumen que ocupa esa cantidad de materia, de sustancia, de ese gas, va a ser directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué significa? Que si aumenta la temperatura, el volumen va a aumentar. Y que la temperatura es absoluta porque es la que se considera temperatura en Kelvin. E inversamente proporcional a la presión soportada. Y podemos ver dos recipientes, contenedores de cierta cantidad de materia, de sustancia de un gas, en el cual tenemos una cantidad N de moles que es la misma, no cambia, por eso tiene N1 y N1 en el segundo, condiciones iniciales 1 y condiciones finales o 2. El volumen, sí varía. La presión y la temperatura, tenemos los tres valores en las condiciones 1 y los tres valores en las condiciones 2. Y aparece por ahí una R mayúscula. La R mayúscula es la constante universal de los gases y tiene valores dependiendo de las unidades en que se utilice. En el ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar con atmósfera, litro, mol, Kelvin, por lo que el valor que vamos a utilizar es de 0.08205 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Entonces, cuando ambas ecuaciones, como podemos ver aquí, tenemos presión 1, volumen 1 igual a número de moles 1, constante universal, temperatura 1. Y digamos que dejamos en uno de los lados de la ecuación la cantidad y moles y la constante, quedándonos presión 1 y volumen 1 en numerador entre la temperatura 1. Lo mismo para las condiciones 2. ¿Qué pasa cuando se igualan ambos términos? Que lo que pasa es que el número de moles, al ser el mismo y la constante ser la misma, se eliminan y nos quedan nada más los valores que están en diferentes cantidades. Y se establece una relación constante entre presión-volumen sobre temperatura. Aquí podemos ver cómo se relacionaron las ecuaciones respectivamente de Charles, de la ley de Charles, que sería volumen 1 sobre temperatura 1, aquí lo podemos ver, igual a volumen 2 sobre temperatura 2 cuando la presión es constante. La ley de Gay-Lussac, presión 1 sobre temperatura 1, igual a presión 2 sobre temperatura 2,
cuando el volumen es constante. Y la ley de Boyle-Mariotte, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2 cuando la temperatura es constante. Como podemos ver entonces, de esas tres leyes sale la ley general de los gases. Y bueno, vamos a resolver un ejercicio. Y vamos a leer bien el texto primero. Y el texto dice: una burbuja de un gas ideal. Cuando hablamos de gas ideal, nos referimos a algo teórico, algo perfecto, ¿sí? Algo perfecto, que en la realidad tiene cierta variación. Sin embargo, para las leyes, nuestros Charles, Gay-Lussac, Boyle y Mariotte utilizaron ese valor teórico, esa referencia teórica ideal, ¿sí? Que es ideal como irreal, ¿no? Y existe una modificación para calcular estos valores en gases reales, en condiciones también reales o gases reales, que es el factor de compresibilidad. Pero pues en este caso seguimos con los gases ideales y nos dice aquí que una burbuja de un gas ideal con un volumen de 3.94 centímetros cúbicos se encuentra en el fondo de un pantano y luego sube lentamente hasta la superficie. En el fondo del pantano, la temperatura es de 5 grados Celsius y la presión es de 3 atmósferas, o sea, hay una presión alta y una temperatura baja. Mientras en la superficie la temperatura es de 25 grados Celsius y la presión de una atmósfera, o sea, a nivel del mar, una atmósfera, y la temperatura, pues, digamos, una temperatura fresca, agradable. Y nos preguntan qué volumen tendrá la burbuja cuando llega a la superficie. Bueno, vamos a proceder a resolverlo y lo primero que haremos es anotar los datos. Bien, datos. Tenemos volumen que tiene la burbuja en el fondo, volumen 1, igual a 3.94 centímetros cúbicos. Estos centímetros los vamos a pasar a litros, ¿sí? Para resolver. La temperatura 1 en el fondo del pantano, 5 grados Celsius, que también vamos a pasar a grados Kelvin. La presión en el fondo del pantano, la presión alta de 3 atmósferas. Y nos piden calcular el volumen. Bueno, ya se me estaba yendo los demás datos. La temperatura en la superficie, temperatura 2, 25 grados Celsius. Y la presión en la superficie, nivel del mar, una atmósfera. Y lo que vamos a calcular, el volumen 2. Muy bien. Entonces vamos a convertir primero que nada los centímetros cúbicos a litros. Entonces tenemos que 1 litro
es igual a 1000 mililitros. Eso es nuestra equivalencia. Y como tenemos 3.94 centímetros cúbicos, vamos a usar factor de conversión unitario. Sí, factor de conversión unitario. Los 1000 mililitros en el denominador. No. Aquí hay un error, le puse 1000 mililitros, pero es que el mililitro es igual a centímetros cúbicos. Sí, pero vamos a corregir el término para que luego no se vayan a confundir. Tengo que borrar todo para no usar el borrador, para llegar al término que quiero borrar. Quiero que me hubiera salido más fácil ir a por borrador. Eso es, ya. Muy bien. Ahora sí. O sea, no estaba mal la equivalencia, pero la que nosotros vamos a aplicar es en centímetros cúbicos. Entonces tenemos 3.94 centímetros cúbicos, factor de conversión unitario, los 1000 centímetros cúbicos en el denominador y arriba el litro. Esta es la equivalencia, nuestra equivalencia expresada en un factor de conversión unitario. Borramos, eliminamos los centímetros cúbicos y nos va a quedar nuestro volumen igual a 3.94 por 10 a la menos 3 litros, o sea, 0.0039. Vamos a dejarlo así. Bien, ya tenemos el volumen. Ahora vamos a las temperaturas. Temperatura 1 va a ser igual a 5 grados más 273 Kelvin. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a 278 Kelvin. Ya está. Volumen 2, temperatura 2 va a ser igual a 25 grados Celsius más 273 Kelvin. Temperatura 2 igual a 298 Kelvin. Muy bien, ya tenemos los datos. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula. Y la fórmula es presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 sobre la temperatura 2. Ya tenemos nuestra temperatura. Ahora lo que vamos a despejar es el volumen 2.
El volumen 2 está perfecto ahí porque está en el numerador. Entonces lo que vamos a hacer es dejar el otro lado perfectamente igual, pero le vamos a agregar la presión 2 que está multiplicando, dividiendo, y la temperatura 2 que está dividiendo, multiplicando. Y nos va a quedar el despeje volumen 2 igual a presión 1, volumen 1, y de una vez le agregamos temperatura 2 sobre temperatura 1 por la presión 2. Y ya quedó nuestra ecuación despejada, lista para la sustitución. Y nos dice entonces que el volumen 2 va a ser igual a presión 1. Presión 1, 3 atmósferas. Por volumen 1, 3.94 por 10 a la menos 3 litros por la temperatura 2, 298 Kelvin. Sobre la temperatura 1, que es de 278 Kelvin, por la presión 2, que es una atmósfera. Listo. Vamos a ver qué unidades se van a eliminar. Atmósfera con atmósfera. Kelvin con Kelvin. Y nos va a quedar el volumen en litros. Vamos a ver cuánto nos va a dar. Nos da 0.0126. A ver, voy a borrar, está muy feo. $0.0126 litros. Vamos a expresarlo en centímetros cúbicos. Si nos da para hacer la conversión. Entonces, 0.0126. Tiene más numeritos por aquí. 7, 0, porque luego entre más números le pone, luego cambia la cantidad. Bueno, eso es. Hasta ahí. Litros. Y vamos a usar nuestro factor de conversión, que vamos a poner en el denominador 1 litro y en el numerador 1000 centímetros cúbicos. Ahora eliminamos los litros y multiplicamos nuestra cantidad por 1000 y nos da 12.67
centímetros cúbicos. Ahí está. Como que es más aceptable una medida así en centímetro cúbico en este caso, en cuanto a este volumen. Bueno, vamos a hacer el análisis. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando subió la burbuja, disminuyó la presión y aumentó la temperatura. Y sabemos que cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si tenía 3.94, ahora tiene 12.67, aumentó. Y también dice la ley, que una de las leyes, que cuando la presión disminuye, el volumen aumenta, y la presión disminuyó de 3 a 1. Entonces sí, efectivamente la burbuja aumentó de volumen al ascender hasta la superficie del pantano. Muy bien, es un problema, un ejercicio divertido, si tenemos imaginación y pensamos en la burbuja. Y pues divertido, emocionante, algo laborioso, poquito, por algunas conversiones sobre todo, pero nada que no se pueda hacer. Espero que este ejercicio les haya gustado, que les haya quedado claro sobre todo, y les espero en otro video con un ejercicio de la ecuación de los gases ideales. Entonces, espero que estén en la próxima ocasión. Hasta luego.